es oftalmólogo de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena, es oftalmólogo pediatra de la Universidad del Valle, con 14 años de experiencia en tamizaje y tratamiento de retinopatía en 18 unidades de cuidado intensivo neonatal en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Nos va a acompañar con la conferencia Retinopatía de la prematurez, una nueva clasificación. Bienvenido, doctor Guerra. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación para compartir en esta tarde los nuevos lineamientos en retinopatía del prematuro. Ya van siendo 15 años dedicados a la prevención y diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Y en el día de hoy, pues, vamos a hablar de los nuevos lineamientos. Vamos a hablar en el día de hoy de las generalidades. Y en cuanto a los nuevos lineamientos, quiero compartir con ustedes la nueva clasificación que solamente tiene 3 meses de haberse publicado. Y vamos a hablar sobre la actualización en tamizaje y tratamiento de la retinopatía del prematuro. Por definición, la retinopatía del prematuro es una enfermedad proliferativa de los vasos sanguíneos de la retina. Es una enfermedad exclusiva de la retina de los prematuros. Globalmente, tenemos 5.000 ciegos por retinopatía del prematuro al año. Inclusive, en sus países tan avanzados en sistema sanitario y de prevención como los Estados Unidos, aún tenemos 600 ciegos al año. Es la primera causa de ceguera prevenible y tiene una etiología multifactorial en la cual la inmadurez y el bajo peso al nacer son los factores más importantes en el desarrollo de la enfermedad. Asimismo, esta es una enfermedad que bien puede aparecer, puede regresarse, pero también puede progresar. Por ende, es una enfermedad, es una patología que amerita un seguimiento estricto y que más adelante en el tamizaje vamos a hablar cómo se hace este seguimiento. Importante para el éxito del tratamiento de nuestros pacientes, debemos tener una oportunidad en el diagnóstico y asimismo debemos tener un tratamiento asimismo oportuno. Para recordar, la vascularización de la retina más o menos comienza en la semana 14-16 a partir de la papila y en sentido centrífugo del centro hacia la periferia va madurando la vasculatura de la retina. Ya hacia la semana 36 vamos a tener una retina nasal vascularizada y hacia la semana 40 hasta la semana 44, 45 vamos a tener toda nuestra retina completamente formada desde el punto de vista vascular. Para esta angiogénesis, para esta vascularización de la retina, tenemos que el factor de crecimiento vascular o VEGF, el cual en una hipoxia fisiológica está normalmente activado y es el que ayuda a que esta retina se vascularice de manera fisiológica. Acompañado también con un factor de crecimiento insulínico, el cual es un aporte exógeno que se encuentra en la placenta y líquido amniótico, que también actúa como un factor facilitador de la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial. Para hablar de esta enfermedad, de su patogenia, debemos recordar, como ya lo dijimos anteriormente, que en útero los vasos van a tener un crecimiento normal debido a una hipoxia fisiológica, un factor de crecimiento vascular endotelial, el cual está activado de manera normal, asimismo el factor de crecimiento insulínico. Cuando los prematuros nacen, cuando hay un nacimiento prematuro, estos vasos detienen su crecimiento. Asimismo, por la hiperoxia, estos vasos se obliteran y es la primera fase de la enfermedad en la cual, al haber hiperoxia, el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento insulínico están disminuidos y los vasos detienen su crecimiento. Posteriormente, viene una fase hipóxica porque tenemos pocos vasos formados
y esto va a hacer a que haya una elevación exagerada del factor de crecimiento vascular endotelial, lo que va a promover la neovascularización de la retina y el desarrollo de la enfermedad. En esta fase hipóxica va a haber una hiperexpresión de citoquinas que también ayudan a que haya una expresión aumentada y exagerada del factor de crecimiento vascular, que es básicamente el causante de la enfermedad de la retinopatía del prematuro. Otros factores de riesgo no menos importantes, ya hablamos que la edad gestacional y el peso a nacer son los más importantes, la oxigenoterapia, la anemia, la hemorragia ventricular, el ductus arteriovenoso persistente, el síndrome de distrés respiratorio, las transfusiones, la apnea, la sepsis, entre otros, son factores de riesgo que también están asociados al desarrollo de la patología. Importante, las alarmas en la saturación. Debemos tener una saturación deseada entre el 89 a 94%. Y alarmas máximas mayor del 95% y alarmas mínimas menores del 88%. Vamos a hablar de esta nueva clasificación que hace parte también de los nuevos lineamientos porque con la nueva clasificación se tomaron en cuenta nuevos aspectos importantes de la enfermedad. La primera clasificación de la enfermedad de la retinopatía prematuro se publicó en el año de 1984. Luego esta clasificación se amplió en el año 1987 y se revisó nuevamente en el año 2005. Y hasta el año 2021 apareció esta nueva clasificación, en la cual se tomaron en cuenta varios aspectos para hacer esta nueva clasificación. Uno, que los componentes de la anterior clasificación eran muy subjetivos. Otro aspecto importante es que el desarrollo en las innovaciones en imágenes y tecnología han permitido que tengamos datos mucho más específicos en cuanto a la presentación de la enfermedad. Otro factor muy importante que se toma en cuenta para la nueva clasificación es la introducción de nuevas terapias o nuevos tratamientos, como es la terapia con antiangiogénicos o inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial, y además las diferencias muy marcadas en los patrones de presentación de la retinopatía del prematuro en diferentes regiones del mundo. Todo esto llevó a que se hiciera una nueva clasificación, la cual, como les dije anteriormente, este año, hace aproximadamente 3 meses, fue publicada. Vamos a hablar de la ubicación de la vascularización. Ahí hubo algunos cambios. Vamos a encontrar 3 zonas, una zona 1, una zona 2 y una zona 3. La zona 1 va a estar determinada por el doble del radio entre el disco óptico y la fobia. La nueva clasificación habla también de una zona 2 posterior, que es esta. Esto es lo nuevo en cuanto a la ubicación de la vascularización, la cual es una zona que es un margen entre la zona 1 y zona 2. Es decir, es una zona 2 posterior, que indica mayor severidad que una zona 2 que de pronto va a estar alejada y cuyos límites son el borde interno de la zona 1 y que se extiende hasta la hora serrata nasal. La zona 3 es la media luna temporal, la cual toma como borde interno la zona 2 y se extiende hasta la hora serrata temporal. Entonces, como nuevo, vamos a encontrar esta zona 2 posterior, la cual está entre el margen de la zona 1 y la zona 2 y se extiende hacia la zona 2 para más o menos 2 diámetros de disco. Entonces, esto es importante en cuanto a la ubicación de la vascularización en la nueva clasificación. Los estadios de la enfermedad. Vamos a hablar también. Vamos a encontrar una vascularización incompleta en las primeras semanas de vida. Ya no vamos a hablar de retina inmadura, sino vascularización incompleta. Este es otro cambio en cuanto a la terminología en la nueva clasificación. Ya no es retina inmadura, sino retina con vascularización incompleta. Vamos a ver cómo esta retina en esta zona 2
está con una vascularización incompleta. En cuanto al estadio 1, no hubo cambio significativo. Seguimos hablando de la línea de demarcación, que es una línea limítrofe entre la retina vascularizada y la no vascularizada. Es una línea normalmente blanca, a veces se torna un tanto grisácea, la cual es completamente plana. Es una línea solamente. Otro término que se incluyó en la nueva clasificación es el término de muesca, que es esta incursión de la lesión de retinopatía del prematuro, que más o menos ocupa 1 o 2 horas del reloj en una zona más posterior. Se debe indicar normalmente la zona más posterior a donde está ubicada la muesca. En este caso, esta muesca está ubicada en una zona 2 posterior, que también hace parte de la nueva ubicación, de la ubicación donde está la enfermedad en este caso. Entonces, este término de muesca también es muy importante. En cuanto al estadio 2, vamos a encontrar que ya esta línea de demarcación se convierte en una cresta, la cual va a ser engrosada y va a estar sobrelevada. Esta cresta, podemos notarla, que está en esta zona, no hay proliferación fibrovascular extrarretiniana, sino solamente tenemos una cresta, la cual está engrosada y está sobrelevada. Otro término muy importante son el término popcorn o palomitas de maíz, en la cual vamos a encontrar unos penachos vasculares que están posteriores posteriores a la cresta. No hace parte, a pesar de que son penachos vasculares que están en el plano de la retina, es decir, no tienen crecimiento o proliferación hacia el vítreo. Por lo tanto, hace parte del estadio 2. Ya en el estadio 3 vamos a encontrar que esta cresta, además de que se va a sobrelevar, vamos a encontrar una proliferación fibrovascular extrarretiniana, es decir, que los vasos ya comienzan a crecer hacia la cavidad vítrea. En este tiempo ya la enfermedad se hace mucho más severa y entonces debemos ya pensar en cuanto al tratamiento que debemos hacer, pero más adelante vamos a hablar al respecto del tratamiento. Los estadios 4, en la nueva clasificación, seguimos hablando son desprendimientos de retinas parciales, en la cual vamos a tener un estadio 4A, en la cual la mácula no va a estar comprometida, y un estadio 4B, en la cual va a haber un desprendimiento macular, además del desprendimiento parcial de la retina. En la nueva clasificación, el estadio 5 también fue un poquito modificado, en la cual vamos a encontrar un estadio 5, el cual se va a dividir en estadio 5A, 5B y 5C. En el estadio 5A vamos a encontrar en la oftalmoscopía indirecta que podemos observar el disco óptico. El disco óptico va a estar visible, es decir, vamos a tener un desprendimiento de retina en embudo abierto. En el estadio 5B vamos a encontrar que el disco óptico no va a ser visible a través de la oftalmoscopía indirecta, y vamos a encontrar un desprendimiento de retina en embudo cerrado, como lo observamos en esta imagen. Vamos a encontrar tejido fibrovascular retrolental, es decir, que vamos a encontrar que detrás del cristalino, detrás del iris, vamos a encontrar, de la pupila, vamos a encontrar que la retina está desprendida. Vamos a encontrar ya leucocoria, y vamos a encontrar un estadio 5C, que además del desprendimiento de la retina, vamos a encontrar algunas anomalías del segmento anterior, sobre todo a nivel de la córnea. Va a haber aplanamiento o atalamia, es decir, la cámara anterior se va a estrechar, y podemos encontrar glaucomas asociados y neovascularizaciones también del segmento anterior. Este es el estadio 5C. Es el estadio terminal de la enfermedad en estadio 5. Otros términos importantes es cuando llamamos también en la nueva clasificación, además esto gracias a la innovación en imágenes a través de la RECAM, de dispositivos celulares, de toda esta tecnología, hemos podido ser más exactos y menos subjetivos para diferenciar cuando tenemos una enfermedad plus y una enfermedad pre-plus. Cuando tenemos una enfermedad
plus vamos a encontrar sobre todo en las zonas más posteriores. Siempre que hablamos de zonas muy posteriores, son las zonas que están más cercanas a la papila, al disco óptico. Vamos a encontrar que hay dilatación venosa y tortuosidad de las arterias de la retina, sobre todo en las zonas más posteriores, es decir, en la zona 1 y zona 2 posterior. Cuando hablamos de preplus, cuando también hay una dilatación vascular que es anormal y una tortuosidad, pero que es insuficiente para ser plus. Es decir, aquí tenemos una enfermedad plus con sus vasos bien tortuosos y bien dilatados, y vamos a encontrar una enfermedad preplus en la cual hay unos vasos que no son normales, pero que no alcanzan a ser tan dilatados y tan tortuosos para hablar de enfermedad plus. La RP agresiva, esto también en la nueva clasificación pasó, normalmente antes hablábamos de retinopatías agresivas posteriores, pero en la nueva clasificación, a través de los estudios, se dieron cuenta que habían retinopatías que eran agresivas, las cuales se daban en pacientes no tan prematuros o con retinas no con retinas ya más vascularizadas que las agresivas posteriores, las cuales iban a estar la enfermedad en zonas muy, muy, muy posteriores de la retina. Ya vamos a encontrar retinopatías agresivas ya en zonas más periféricas. Entonces pasó de llamarse esta enfermedad retinopatía agresiva posterior a retinopatía agresiva. En cuanto a la extensión de la enfermedad, normalmente hacemos sectores de 30 grados con límites a lo largo de las posiciones de las horas del reloj. Hacemos como si la retina fuera un reloj y vamos a tener cuadrantes y la retina dividida por horas, de acuerdo al compromiso de la enfermedad. La zona, cuando hablamos de enfermedad umbral, es cuando vamos a encontrar una enfermedad en estadio 3, es decir, cuando tenemos una cresta con proliferación neovascular extrarretiniana asociada a enfermedad plus en zona 1 o zona 2 posterior. Y hablamos que esta enfermedad va a estar comprometida en 5 horas continuas del reloj u 8 horas discontinuas. Aquí hablamos de enfermedad umbral. Tiene estas 3 características. El estadio es 3, la extensión de la enfermedad y el tipo de enfermedad, que va a ser una enfermedad plus, para que podamos hablar de enfermedad umbral. La retinopatía del prematuro también puede tener regresión. ¿Cuándo hay regresión? Cuando tenemos disminución de la tortuosidad y de la dilatación, es decir, la enfermedad plus disminuye, se comienza a vascularizar las retinas avasculares, es decir, las zonas donde no hay vasos sanguíneos, comienza a vascularizarse, comienza a involucionar la túnica vasculosa lentis, la pupila dilata mucho mejor, hay mayor claridad en los medios y hay resolución de hemorragias intrarretinianas. Entonces, aquí podemos hablar de signos de regresión o signos de mejoría de la enfermedad. Asimismo, también podemos hablar de reactivación, la cual normalmente puede ocurrir después de haber hecho tratamiento, bien sea en tratamiento con fotocoagulación láser o con terapia antiangiogénica. Esta reactivación normalmente se puede dar más o menos entre las 37 a 60 semanas de edad corregida y normalmente se da posterior al tratamiento. Por eso, después del tratamiento debe haber una vigilancia, la cual incluso, sobre todo en terapias antiangiogénicas, debe ir hasta la semana 50, 55, incluso 60 de edad corregida, posterior al tratamiento instaurado. Aquí tenemos algunos signos de reactivación, incluso se vuelven a formar líneas nuevas de demarcación o crestas. Y posterior al tratamiento, a veces también cuando hay tratamientos incompletos con láser, puede haber reactivación de la enfermedad. Entonces el tratamiento debe ser completo. Igualmente, cuando utilizamos terapias antiangiogénicas, también el seguimiento debe ser muy estricto, porque normalmente lo utilizamos para enfermedades muy posteriores. Entonces debemos vigilar que la vascularización de la retina
se dé de manera adecuada. Bien, hablemos ahora en cuanto al lineamiento en el tamizaje y tratamiento de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo del tamizaje? Detectar y manejar oportunamente al recién nacido prematuro con factores de riesgo para desarrollar retinopatía de prematuro. Aquí podemos ver en época de pandemia, con toda la ropa adecuada, nunca dejamos de trabajar. Más adelante, la doctora Claudia Zuluaga le va a hablar del tema, de cómo ha sido nuestra labor en el seguimiento de los prematuros, cómo ha cambiado antes de la pandemia y después de la misma. Importante, ¿cuál es la utilidad y las condiciones del tratamiento? Se recomienda emplear edad gestacional y peso al nacer como factores a tener en cuenta, independiente de la restricción de crecimiento extrauterino para tamizaje de retinopatía. Se recomienda realizar el tamizaje para detección de retinopatía del prematuro en todo recién nacido con peso al nacer menor de 2.000 gramos y o de 36 semanas o menos de edad gestacional con cualquier peso que presente una de las situaciones identificadas como factores de riesgo de retinopatía del prematuro, las cuales mencionamos anteriormente. Se debe examinar con oftalmoscopio indirecto, no con directo, sino con indirecto, a todos estos pacientes, menores de 2.000 gramos, menores de 36 semanas, con factores de riesgo, ventilación mecánica, oxigenoterapia, corioneuronítico o candidiasis, hemorragia intracraneana, leucomalacia periventricular, hidrocefalia o preeclampsia. Y prematuros mayores de 2.500 gramos a criterio del neonatólogo. Siempre a la semana 30 cronológica o a la cuarta semana de vida y siempre antes de salir de la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos una tabla muy interesante en la cual nos dice cuándo debemos iniciar la primera valoración de nuestro bebé. Si tenemos un bebé de 27 semanas de vida, debemos iniciar a las 31 semanas postmenstruales, o 31 semanas corregidas, la primera valoración y así sucesivamente. En un bebé de 28 semanas debemos al mes iniciar la primera valoración. Un bebé de 30 a la semana 34 y siempre, como lo dice la norma, antes del egreso de la unidad de cuidados intensivos debe ser valorado. Aquí tenemos la exploración, la cual siempre debe ser dentro de la unidad de cuidados intensivos. No debemos permitir que los prematuros sean llevados a los consultorios. La norma básicamente lo prohíbe, eso no está indicado. Debemos ir nosotros a ver los prematuros a las unidades. Debemos utilizar un lente de 28 o de 30 dioptrías a través de oftalmoscopía indirecta, previa dilatación de las pupilas con tropicamida, o tenemos mezclas de tropicamida y fenilefrina también que son muy efectivas. La utilización del blefarostato es opcional, a título personal casi que nunca lo utilizo y siempre la valoración debe ser dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Importante, tenemos nuestro formato para seguimiento, para el tamizaje. Lo podemos hacer semanal, cada 2 semanas, mensual, de acuerdo a cómo encontremos la vascularización de nuestra retina, de acuerdo a dónde esté la zona, de acuerdo a las características de cada paciente en particular. Indicar si tenemos enfermedad plus, tenemos un pre-plus y cómo debe ser el seguimiento siguiente después de la primera valoración. Importante, ¿cuándo debemos suspender los exámenes oftalmológicos del recién nacido? Cuando tenemos una retina que se ha extendido a la zona 3, a la zona más periférica, y no antes de la semana 37. Importante, se sugiere que en presencia de retinopatía, el tamizaje de enfermedad activa se discontinúe cuando alguna de las gravedad de la enfermedad, que haya regresión de la enfermedad, que haya resolución parcial, que progresa a completa, que haya cambio de color en el reborde o en la cresta de rosa salmón a blanco, cuando los vasos ya transgreden o van a invadir las zonas avasculares, cuando hay un comienzo en el proceso de reemplazo de las lesiones retinitis
activas por parte del tejido ya cicatrizado y hasta las semanas 45. Importante, aquí tenemos el semáforo que fue diseñado por la doctora Claudia Zuluaga, en el cual vamos a encontrar que este semáforo nos va a ayudar para saber cuándo debemos, cómo debe ser el seguimiento y si debemos o no intervenir quirúrgicamente nuestro paciente. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos un prematuro en zona 1 con retina inmadura. Su examen debe ser en una semana. ¿Por qué? Porque está en zona 1, está en zona muy posterior de la retina. Cuando tenemos un estadio, tenemos estadio 1 en zona 1, este examen debe ser en 3 o 4 días porque tenemos ya un estadio de la enfermedad en zona posterior. Cuando tenemos un estadio 2, es decir, tenemos cresta en zona 1, también debemos hacer un examen muy seguido. Cuando tenemos estadios 3 en zona 1, debemos hacer tratamiento y este tratamiento debe ser en menos de 48 horas. Este semáforo es súper importante porque es una guía para saber cómo debemos actuar ante una enfermedad en cuanto al estadio, la zona donde está la enfermedad y si tiene o no el apelativo de enfermedad plus o no hay enfermedad plus. El tratamiento, el gold estándar del tratamiento de la retinopatía del prematuro sigue siendo la fotocoagulación láser. Este equipo bien puede ser con diodo rojo o argón verde, en el cual vamos a hacer una fotocoagulación confluente en toda la retina avascular, tratando de comprometer los 360 grados de avascularidad o todo lo que esté avascular debe ser fotocoagulado, como tenemos en estas imágenes. El láser debe ser muy confluente, dejando muy pocos espacios para evitar que haya un proceso de reactivación después del tratamiento. En algunos pacientes, cuando todo este proceso fibrovascular se quiere levantar, en algunas ocasiones hacemos algunos puntos de láser entre los vasos que están levantados. Esto ayuda a hacer como un efecto de anclaje que de pronto no está descrito en los libros, pero que ha sido muy efectivo. Personalmente lo utilizo muchísimo. Y aquí vemos cómo cicatriza la retina meses después del tratamiento y cómo vuelven los vasos a su normalidad. Vemos cómo están estos vasos dilatados y tortuosos y posterior al tratamiento los vasos se logran otra vez adelgazar y ser normales. Importante tener en cuenta algunos efectos adversos que podemos tener, como isquemias del segmento anterior, producción de cataratas, sobre todo con el argón verde, y hemorragias cuando hacemos disparos en zonas muy vascularizadas, en las cuales no debemos comprometer. Debemos siempre apuntar nuestro láser hacia las zonas avasculares de la retina. La terapia antiangiogénica, muy importante, la utilizamos muchísimo para enfermedad agresiva. Ya no hablamos de agresivas posteriores, aquí debemos cambiar. Enfermedades retinopatías agresivas y también la podemos utilizar como terapia de rescate cuando hacemos un láser y la enfermedad sigue activa. Entonces debemos programar para una terapia antiangiogénica para inhibir el factor de crecimiento vascular endotelial, que es la acción principal de estos fármacos. En cuanto a la terapia antiangiogénica, ayuda a que desarrolle menos problemas refractivos como la miopía. Y en cuanto a sus riesgos, en personas que de pronto no están bien entrenadas, pueden generar desgarros, desprendimientos de retina, perforación ocular, cataratas traumáticas por mala aplicación, endoftalmitis posterior a la aplicación de la inyección antiangiogénica y cambios en la retina periférica. Los fármacos antiangiogénicos más utilizados tenemos el bevacizumab, el cual bloquea todas las formas o las isoformas del factor de crecimiento vascular endotelial. También tenemos el ranibizumab, que también tiene afinidad por todas las isoformas del factor de crecimiento vascular endotelial. Y también tenemos el aflibercept, el cual actúa como un receptor anzuelo soluble del factor de crecimiento vascular endotelial al PIGF. Entonces, estos son los fármacos más utilizados, sobre todo los dos primeros. En casos
desafortunados, es decir, estadios 4A y 4B, en desprendimientos de retinas parciales, debemos acudir a la cirugía vitreoretiniana, en las cuales debe estar un personal experto en cirugía de vitreoretina, entrenado básicamente en este tipo de enfermedades. Y se debe utilizar un instrumental especial. Importante de todo esto es el trabajo en equipo. Debemos tener una unión para la prevención de retinopatía entre el personal de la unidad de cuidados intensivos, la empresa promotora de salud, los padres, el oftalmólogo. Todos debemos hacer un equipo para lograr una prevención adecuada de la retinopatía de prematuro. Importante, involucrar a todo el personal de la unidad de cuidados intensivos, todo el personal de enfermeras, auxiliares de enfermería. Es importante para el éxito de todo programa y sobre todo al salir de la unidad de cuidados intensivos, continuar en un programa Madre Canguro. No saben cuántos ciegos hemos evitado gracias a este programa. Antes de que el programa Canguro existiera, muchos niños hacían retinopatía y se quedaban ciegos en casa porque se iban con 1 o 2 exámenes con retinas inmaduras, los controles no los lograban, los controles después de la de alta no los lograban obtener, o las madres no estaban informadas o no les informaban bien de la severidad o del riesgo que su hijo tenía. Y cuando llegó el programa Canguro, comenzamos a diagnosticar retinopatías del prematuro que no habían sido diagnosticadas en la UCI, sino que las diagnosticamos en el programa Canguro y pudimos tratarlas de manera oportuna. Entonces ha sido fundamental este programa para el éxito en la disminución de la ceguera por la enfermedad de retinopatía del prematuro. Importante, aquí tenemos una paciente diagnosticada y tratada a tiempo. Gracias a Dios, hemos podido, gracias a un trabajo arduo durante tantos años, tener la satisfacción de evitar que muchos niños en nuestro país se queden ciegos por esta terrible enfermedad, la cual es completamente prevenible. Muchísimas gracias. Y los dejo con la doctora Claudia Zuluaga, que va a continuar hablando de todo este proceso de tamizaje y de seguimiento en las unidades de cuidados intensivos antes y después de la pandemia. Muchas gracias nuevamente.